en esta fórmula perfecta, la historia insurgente, hoy 23 de enero, un programa especial, un programa que desde cualquier fórmula, lupa o visión, uno puede darle de verdad con toda claridad algo que es importantísimo. Hechos que son historia insurgente, un paralelismo, un hito histórico. Pero dentro de todos estos temas quiero saludar a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, personal no militar, que está hoy desarrollando dentro de nuestra visión constitucional, tu visión, la visión de todas y todos, el ejercicio permanente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto, en unión cívico-militar. Saludar igualmente a nuestro presidente y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Son esas visiones desde hoy que se cumple un aniversario más del 23 de enero de lo que fue en 1958 un rompimiento de paradigma. Y hoy vamos a analizarlo con el doctor, con el investigador de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Henry Navas Nieves. Bienvenido, profesor. Parte del debate revolucionario de esta semana. ¿Qué podemos decir de esa fecha, de esos acontecimientos de hoy? Hoy, con esta visión holística de entender que existe una historia insurgente. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, un saludo para toda la teleaudiencia de este extraordinario programa, Trinchera de Lucha Revolucionaria, no solo de las Fuerzas Armadas, de todo el pueblo en armas, como decimos nosotros, quienes estamos involucrados con el nuevo paradigma del pensamiento militar bolivariano. Bueno, sí, son 65 años de aquel levantamiento que terminaría de dar al traste con la dictadura, la horrorosa dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, para lo cual sin la menor duda es necesario, como acostumbramos siempre nosotros quienes estamos inscritos en el marco de lo que es la interpretación histórica, de apelar a los antecedentes que de alguna manera se expresaron en el derrocamiento y en la caída de la dictadura, 23 de enero de 1958. Algunos autores, debo decir historiadores, y algunos no historiadores, digamos, han determinado la existencia de una cantidad de variables que de alguna manera incidieron definitivamente en el desplome de esa dictadura. En el caso de Marcos Pérez Jiménez, que se inicia prácticamente después de la muerte de Carlos Delgado Chalbó en 1952. De la muerte, no, del asesinato, para ser más exacto. Si tenemos que tomar en cuenta los antecedentes que dieron lugar, por supuesto, y que culminaron con el derrocamiento de Pérez Jiménez, deberíamos tomar en cuenta algunas variables que tienen que ver, en primer lugar, con el retiro del apoyo que el imperialismo estadounidense le había dado en ese contexto, ese retiro le había retirado el apoyo a Marcos Pérez Jiménez. Primero que nada tenemos que entender que todo aquello que corresponde a esa, digamos, ese segmento histórico, temporal, denominado la Guerra Fría, está básicamente, íntimamente vinculado con lo que tiene que ver con el dominio que ejercía los Estados Unidos, en este caso, el imperialismo estadounidense, después de 1945, de manera más drástica, sobre las áreas de influencia, en este caso, por supuesto, lo que era toda la América Meridional. Después de 1945, evidentemente, en el caso de Venezuela, con razones muy importantes, muy de peso, el imperialismo va de alguna manera a arreciar de manera más contundente ese dominio en el caso de nuestra patria, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que definitivamente éramos poseedores y surtidores, por cierto, del combustible necesario para que de alguna manera funcionara toda la maquinaria bélica
involucrada en principio desde 1939 hasta 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de los hidrocarburos y por supuesto con él los combustibles, no solo la maquinaria industrial sino también la maquinaria bélica, ¿no? De tal manera que estamos hablando de, digamos, un dominio, para decirlo de alguna manera, estratégico para Estados Unidos y por supuesto también para los aliados. Y por supuesto eso va a asignar de alguna manera, digamos, la agresividad y la contundencia con la cual el imperialismo va a ejercer control sobre la vida económica, política, social de la República, en ese entonces la República de Venezuela. Si nos acordamos, para partir de alguna manera con digamos, lo que sucedió a partir de ese 1945, después, por supuesto, del periodo gomecista entregado completamente a, digamos, los intereses de los Estados Unidos. Estamos hablando después de López Contreras, en 1945, el gobierno de ese extraordinario civilista llamado Isaías Medina Angarita. Nos acordamos que fue justamente depuesto el 18 de octubre de 1945, digamos, fue objeto de un golpe de Estado, para decirlo de alguna manera, que tiene como razón de ser, como su origen, en una cosa que se llamó la Ley de Hidrocarburos de 1945, en donde Isaías Medina Angarita, de manera soberana, establece lo que llaman el 50-50, o sea, mediante esa ley le obligaba a los Estados Unidos prácticamente a que debía, emplazado para que pagara la mitad del petróleo que se llevaban del país, en el entendido de que, bueno, por lo menos hasta esa fecha, los Estados Unidos desde el inicio de la economía petrolera nos había despojado, como todos sabemos, de nuestros hidrocarburos sin pagar un centavo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, sobre todo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir de la promulgación de la ley de 1945, la ley de hidrocarburos, impulsa el golpe de Estado el 18 de octubre, que se va a realizar con la connivencia de algunos sectores de Acción Democrática, básicamente dirigidos por Rómulo Betancourt, y por supuesto también por un sector militar, digamos, de las escuelas emergentes, en la cual estaba, bueno, como todos sabemos, tanto Delgado y Chalbaud como Marcos Pérez Jiménez y Llovera Páez. Estos impulsan de verdad ese golpe de Estado en connivencia y en alianza con estos sectores de Acción Democrática de 1945. Transcurrieron apenas 3 años, como todos sabemos, después de ese golpe de Estado, digamos que se elige a Rómulo Gallegos, ese extraordinario escritor venezolano, como presidente de la República. No duró mucho, duró apenas 3 años. Algunos autores sostienen que no solo el sector militar, sino incluso dentro de la propia Acción Democrática, estuvieron involucrados con el golpe de Estado, que 3 años después de haber derrocado a Isaías Medina Angarita, le propinaron también a Rómulo Gallegos en 1948. A partir de lo cual, bueno, ya se inaugura, o se reinaugura, para decirlo de alguna manera, el periodo de, ya definitivamente, de dictaduras militares, ya de manera más recia. Y con él, bueno, asume el poder Carlos Delgado Chalbaud, el general Carlos Delgado Chalbaud. Y hasta 1952, cuando es asesinado y asume el poder el Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Hay un hilo conductor de todo este proceso después de 1945 y es definitivamente la vigilancia permanente que tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el Pentágono ejercía sobre los asuntos políticos, sociales, económicos y demás de la República de Venezuela. Si algo tenían en común el golpe de Estado contra, por supuesto, Isaías Medina Angarita, luego Rómulo Gallegos en 1948, el asesinato de Delgado Chalbaud, e incluso también hasta el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, es precisamente la intervención de Estados Unidos en los asuntos. Y, por supuesto, la molestia que muchos de estos, digamos, mandatarios
el que le había causado a Estados Unidos por la posición que estos mandatarios habían asumido en relación no solo a la vida nacional y al asunto propio también de lo que era la venta de los hidrocarburos. Es evidente que no gustó para el imperialismo estadounidense algunas posturas de Rómulo Gallegos en torno nuevamente a lo que era el asunto de la soberanía sobre los asuntos energéticos. Y por supuesto tampoco les gustó a los mismos Estados Unidos que quien sucediera a Rómulo Gallegos el poder, me refiero a Carlos Delgado Chalbaud, también de alguna manera se hubiese pronunciado por la necesidad de que Venezuela obtuviera en este 50-50 que había ya anunciado en 1945 con la ley de hidrocarburos de Isaías Meino Angarita, obtuviera los beneficios correspondientes a las riquezas propias del país, lo que le costó, en nuestra opinión, la vida a Carlos Delgado Chalbaud. Pero esas mismas circunstancias que están en ese hilo conductor de ese periodo que todos conocemos como la Guerra Fría, definitivamente sucedió con Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Sucede y acontece que, bueno, Pérez Jiménez, luego de 1952, digamos, impulsa lo que llaman la política del nuevo ideal nacional, profundamente desarrollista, es la corriente, digamos, económica, como así lo presenta la Comunidad Económica para América Latina, la CEPAL, lo que llaman el desarrollismo. Y con ese desarrollismo, Marcos Evangelista Pérez Jiménez impulsa procesos de diversificación económica, creando, como todos sabemos, nada más y nada menos que las empresas básicas de Guayana, esas que están en la actualidad en pleno proceso de recuperación y de producción para felicidad de la patria. Pero no solo eso. Aparte de eso, impulsa también el sistema ferroviario, que ya Delgado Chalbaud lo había tratado también de impulsar. Y por supuesto, va a realizar pronunciamientos en 1956 y 1957 acerca de, digamos, la necesidad de que los países latinoamericanos tuviesen soberanía, no solo sobre sus recursos naturales y por supuesto, sus modelos económicos, sino también sobre lo que eran las doctrinas militares que debían asumir. Por supuesto, eso no gustó y así lo manifestó el presidente de Estados Unidos de esa época en ocasión de algún tipo de actividades que se van a dar en Puerto Rico en el año de 1956 y también en 1957. En el marco de esa suerte de convenciones, Pérez Jiménez se pronunció, en primer lugar, por la creación incluso de un fondo para el desarrollo económico y diversificación de la economía de los países latinoamericanos. Y hasta donde tengo entendido, también se pronunció en razón de la necesidad de que Latinoamérica tuviese su propio camino desde el punto de vista económico, lo cual, por supuesto, para nada gustó entre 1956 y 1957 a Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, quien va a asumir una postura ya tomándole distancia o tratando de retirarle el apoyo a Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Paralelo a esto, debo decir, existen suficientes elementos o evidencias para mostrar cómo, de alguna manera, algunos sectores vinculados, en este caso ya a la CIA, creada, como todos sabemos, a partir de 1947, de manos de Harry Truman. Ya para 1956, repito, y 57, la CIA comienza a establecer algunos contactos con un señor que llamarían Rómulo Betancourt. Algunos autores sostienen que ya en la Cuba de Batista, un señor llamado Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico, digamos adscrito a los cuerpos de inteligencia estadounidenses, comienza a contactar con Rómulo Betancourt, en razón de que ya el gobierno de Estados Unidos veía con preocupación las actitudes de Pérez Jiménez, ¿no? Esas actitudes nacionalistas, en procura de procesos de diversificación económica del país, palabra por supuesto subversiva para los Estados Unidos, quien pretendía, bueno, sostener el dominio de la economía estadounidense, venezolana, a partir nada más de la
compra, entre comillas, de hidrocarburos y, por supuesto, como lo decían ellos, no era, digamos, simpático que alguien procurara ese proceso de desarrollo económico del país, sino sostener la dependencia, surtiendo, como siempre, las materias primas, en este caso hidrocarburos, al norte. Evidentemente ya para 1956 no solo Muñoz Marín, se habla de Pepe Figueras, José Figueras Ferrer, hasta donde tengo entendido de gobernador de Puerto Rico, de Costa Rica. Ambos de alguna manera van a contactar a Pérez Jiménez, es más, le consiguen hasta pasaporte diplomático. Imagínese usted, cuando se supone que Rómulo Betancourt, estaba exilado. Esa es una circunstancia ya de por sí muy sospechosa, que se le diera, pasaporte diplomático como exilado a una persona como Rómulo Betancourt, quien a partir de ahí empieza de alguna manera a tener un conjunto de contactos ya más definitivos con sectores de inteligencia estadounidense. Prácticamente es captado, esa es la palabra, captado por los órganos de inteligencia estadounidenses, que veían ya que de alguna manera debían ir en procura de salir, de poner a Marcos Pérez Jiménez. Existe otra variable también importante. Si bien es cierto que para Marcos Pérez Jiménez mantiene una postura nacionalista, como todos sabemos, también no es menos cierto que desde un principio él va a asumir, digamos, el dominio sin cortapisas, digamos, de Estados Unidos sobre los planes que él pudiera tener a partir de 1952, cuando asume el poder después del asesinato de Delgado Chalbaud. Eso hay que decirlo. Y, digamos, de alguna manera Pérez Jiménez estuvo conjuntamente, no solo adscrito a ellos, sino aparte de eso, aplicó de manera, digamos, cruel, tremendamente cruel, digamos, los elementos, las políticas represivas propias de esa dictadura, que fueron tremendamente inhumanas, no solo contra los dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, dirigentes políticos que los adversaban. Eso es totalmente cierto. O sea, mientras Estados Unidos ya empezaba a retirar el apoyo a Marcos Evangelista Pérez Jiménez a partir de 1956 por lo menos, por esas posturas que ya antes mencioné, también, digamos, internamente en Venezuela se van a crear un conjunto de movimientos ya definitivamente que impulsaban, digamos, un proceso de desarrollo democrático en el cual, bueno, los venezolanos pudiéramos escoger nuestras propias autoridades y también de alguna manera tener una política autónoma, soberana e independiente sobre nuestros recursos naturales. Eso se va a realizar, ese camino estaba andando cuando el movimiento popular venezolano, expresado, como lo dije anteriormente, en todos estos escenarios estudiantiles, sindicales, comunitarios, políticos, de los partidos políticos, en este caso básicamente el Partido Comunista y sectores populares de Acción Democrática, que COPEI luego prácticamente al final se va a incorporar, van también a empezar a planificar movimientos internamente para deponer a Estados Unidos. Digamos que eran dos enormes enemigos que poseía Pérez Jiménez. Ya para el año de 1958, para enero de 1958, ciertamente, los primeros días, los días que antecedieron al 23 de enero, se va a dar en Nueva York, como todos sabemos, una reunión en la cual iba a estar estos personajes: Muñoz Marín, José Figueres Ferrer, Diego Cisneros de Venezuela, por supuesto, ¿cómo podía faltar? Nelson Rockefeller, en representación, algunos dicen que del Congreso estadounidense, yo diría más bien que de las petroleras. Sabemos que los Rockefeller eran propietarios y son propietarios de buena parte de lo que, bueno, es lo que es hoy la ExxonMobil, antes, por supuesto, con otros nombres, de las petroleras estadounidenses. Y bueno, estaba también el López Contreras y bueno, otros personajes más, antes del 23 de enero, en los primeros días de enero del 58, con el objeto de decidir quién iba a ser el sucesor de Pérez Jiménez para gobernar a Venezuela. Por supuesto, en esa reunión tenían que estar Rómulo Betancourt, fíjense, Rafael Caldera y Jovito Villalba.
Eso se llamó el Pacto de Nueva York. Ahí se decide que el sucesor de Marcos Pérez Jiménez iba a ser Rómulo Betancourt. Por supuesto, estoy hablando antes del 23 de enero. Esta circunstancia, como veremos posteriormente en otros segmentos, va a tener sus repercusiones luego del levantamiento popular del 23 de enero de 1958. Fíjese, apreciado doctor, es la historia insurgente, es esa visión holística hoy de ver cómo hay tiempos que hoy hay que estudiar, porque hay algo que no nos podemos quitar hoy cuando uno ve la tradicionalidad en la comunicación, lo que es la tradición, pues hay unas medidas coercitivas unilaterales impactando en nuestro pueblo. Antes no había medida coercitiva porque estaba el injerencismo aquí. Los intereses del gobierno norteamericano estaban resguardados con esos gobiernos anteriores al comandante Chávez. Entonces, cuando uno ve todo esto, estamos trabajando el tema de la historia insurgente con un analista, un investigador, un historiador. Por eso es que es importante, doctor Henry Navas, que lleguemos a esta esencia, a estos compartires mañaneros. Hoy, 23 de enero, que se van a desarrollar algunas actividades hoy, una marcha que va a culminar en el Palacio de Miraflores, saludar a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, igualmente a la doctora Cilia Adela de Maduro, Flores de Maduro. Toda esta visión holística hoy tiene que ver también dentro del referente informativo con nuestro equipo de producción de Metro Francisco Flores. Todo esto tiene que ver hoy con un concepto que es el injerencismo norteamericano. Yo creo que hoy, cuando uno se consigue en estos tiempos, ver que no ha sido fácil, cuando uno habla de nacionalismo, cuando uno habla nada más y nada menos que desde nuestra perspectiva constitucional, del cual somos un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. La justicia hoy, los derechos humanos, ver el modelo represivo y hoy el modelo inclusivo, saludar al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tarek William Sack, igualmente al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Uno ve hoy la visión holística de lo que es un Estado social, un Estado con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuevo tipo. Vamos a ir a una pausa, apreciado profesor. Vamos a irnos, pero ya por ahí está el reporte, el pronóstico del tiempo. Saludar al coronel Pereira, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos tiene INAME hoy, que hace un frío sabroso. Me están mandando ahorita por las redes sociales de la Caracas que amaneció fría hoy, ¿vale? Así es. Un frío sabroso en otras partes del país. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y volvemos, ¿vale? Volvemos en esta visión, en esta fórmula, enamórate de TVFan. Y en esta visión holística que estamos hoy, 23 de enero, también estudiando estos temas. Quiero agradecerle a la gran cantidad de mensajes que nos están llegando, de verdad, desde aquí, con toda la humildad que siempre nos da, nos lleva porque tenemos este arquitecto que es nuestro Dios, con esa fuerza y con esa visión, referente informativo desde las 7 de la mañana por tu canal, el primero, el canal que es un cañón comunicacional por la paz. Es TVFan con nuestro general Guerrero en sí, presidente de nuestra televisora, Encofan, igualmente nuestro circuito radial Tiuna y la Brigada de Comunicaciones 4 de febrero. Saludar igualmente con nuestro coronel Patiño, vicepresidente, toda esta visión holística y este equipo perfecto. Darle un saludo desde aquí a toda nuestra audiencia con la doctora Rosana Sereno, mi señora. Está activa como siempre, parte de nuestro equipo de producción estratégico con Demetrio Francisco Flores, la doctora Ivonne Patricia, un saludo también igualmente, toda esta visión holística que hoy, apreciado analista estratégico y docente investigador de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y trasciende hoy, este 23 de enero,
en lo que hemos estado hablando, con estos antecedentes históricos de lo que ocurrió y lo que hoy es la Venezuela de hoy con el Estado social, democrático y derecho de justicia? Pero claro, por supuesto que trasciende. Digamos que, retomando lo que habíamos dicho en el segmento anterior, ya estamos claros de que para el desplome de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez concurren dos procesos. Uno, por supuesto, el retiro del apoyo por parte del imperialismo estadounidense, quien veía, entre otras cosas, pues algunas posturas medianamente nacionalistas por parte de Pérez Jiménez desde hace algunos años. O sea, promulgando el proceso de diversificación económica a través del desarrollismo y del nuevo ideal nacional. Y por supuesto, algunas posturas, algunos dicen incluso, debo decir, que en ocasión de alguna convención en Puerto Rico con Eisenhower, Marcos Pérez Jiménez se había pronunciado en contra de las pretensiones que tenía Eisenhower de colocar en Paraguaná, aquí en nuestra península de Paraguaná, una base de cohetería con cabezas nucleares para justamente como una base norteamericana. Por supuesto, Pérez Jiménez al parecer se opuso, cosa que también molestó a los Estados Unidos. Es decir, concurre ese proceso donde Estados Unidos y por supuesto la oligarquía venezolana que envió, como dijimos anteriormente, para esa reunión en Nueva York, en días previos a la calle Pérez Jiménez, a Diego Cisneros, en representación del empresariado venezolano, a decidir el sucesor, que fue Rómulo Betancourt. Y por otro lado, el otro proceso es un proceso popular de levantamiento, de procura de la construcción de instituciones democráticas en las cuales los venezolanos pudiéramos elegir nuestras autoridades, nuestro gobierno, como debía ser. Y no precisamente a través de la dictadura. Y por supuesto, en reclamo a la tremenda represión, con torturas, desapariciones y más, emprendida fundamentalmente por ese organismo denominado la Seguridad Nacional, que encabezaba el terrible, los terribles gorilas, que luego, por cierto, pasaron al servicio de eso que llamaron el punto fijismo, en los cuerpos de seguridad fundados ya de caras a las huestes de Rómulo Betancourt. Bueno, en esas condiciones, debo decir, con ese proceso marcado por el retiro del apoyo de Estados Unidos y, por supuesto, el levantamiento popular que se va a realizar, va a desplomarse. Va a desplomarse en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es justo decir que en el caso del movimiento popular venezolano, dirigido por la Junta Patriótica, en la cual estaba incorporado, por supuesto, la presidía ese maravilloso y extraordinario líder revolucionario llamado Fabricio Ojeda, por cierto, Fabricio Ojeda, asesinado luego por el betancurismo, y por supuesto también por Guillermo García Ponce, con quien tuvimos el gusto de participar, sobre todo en los días del proceso revolucionario bolivariano, liderado por Hugo Rafael Chávez Frías. Y pues entonces estábamos hablando de, en este caso, Fabricio Ojeda, por supuesto, Guillermo García Ponce por el Partido Comunista, y Fabricio Ojeda por la Unión Republicana Democrática, URD, y por supuesto por algunos personajes también de la acción democrática de esa época. Y un representante también de COPEI, pero también de los sindicatos y de las federaciones estudiantiles, que van a construir ese movimiento que llaman la Junta Patriótica, que va a producir un conjunto, de levantamientos sucesivos en ese final del año 1957, a partir sobre todo de ese mes, ese diciembre tremendo, con un conjunto de acciones de calle, y que va a producir, en primer lugar, vimos ya el 1 de enero el levantamiento en la base aérea de Maracay de Hugo Trejo, quien va a levantar vuelos para, de alguna manera, un movimiento contra Pérez Jiménez, junto con un grupo de oficiales, básicamente, del poder aéreo, básicamente. Y a partir de allí, levantamientos estudiantiles, sindicatos, todo, una huelga general que va a terminar de dar al traste con esa dictadura.
¿Qué pasó allí? Bueno, efectivamente, Marcos Pérez Jiménez se va en lo que llamaban la vaca sagrada, el avión aquel, donde muchos dicen que estaba repleto de maletas llenas de dinero. Yo no lo dudo, pero tampoco lo puedo testificar. No existen suficientes elementos porque evidentemente se va a crear una ola ahí de corrillos, ¿no? Digamos de alguna manera de la cual no tenemos exactamente los suficientes elementos como para confirmarlos. ¿Qué va a pasar? Evidentemente ese pacto de Nueva York que se había dado, donde se decidió que el sucesor de Pérez Jiménez fuera Rómulo Betancourt, se va a tropicalizar en Venezuela, acá en Venezuela, donde se va a dar una reunión justamente de aquellos que estuvieron presentes ahí en Nueva York. Ahí va a estar Jovito Villalba, la gente de ORD, Rafael Caldera y por supuesto la gente de Acción Democrática, de Betancourt. Y se va a dar en la casa de Rafael Caldera, ahí en Sabana Grande, justamente creo que la quinta se llamaba Punto Fijo, por eso se llama, lo que va a surgir ahí es el pacto, la tropicalización de los acuerdos, entre los que estaba, bueno, por supuesto que el sucesor iba a ser Rómulo Betancourt, pero que también que Rómulo Betancourt llegaba para justamente preservar los intereses, sobre todo en materia de hidrocarburos, de las compañías petroleras estadounidenses y por supuesto reconocer la deuda, entre comillas, que Pérez Jiménez había dejado con, digamos, el sector privado venezolano, en aquel momento representado por Diego Cisneros. Eso es conveniente que se tenga claro. Es más, yo quiero, por ejemplo, manifestar cosas como esta. Cuando es depuesto Marcos Pérez Jiménez, se crea también, aparte de la Junta Patriótica, se crea un gobierno transitorio. Y en ese gobierno, ¿usted sabe quién estaba? En esa junta de gobierno estaba Eugenio Mendoza, ¿qué le parece? Que había antes trabajado muy cómodamente con Marcos Pérez Jiménez. Así, tal cosa, lo que sí era prefigurar que lo que estaba pasando de caras a, digamos, a la oligarquía venezolana era un proceso de transición para preservar los intereses de, en este caso, del imperialismo estadounidense, pero también de la oligarquía venezolana. Ok, entonces estamos en eso. Tenemos entonces que el pueblo se levantó, que ofrendó muchos de ellos su vida para deponer la dictadura y emprender la construcción de instituciones democráticas que de alguna manera dirigieran, de alguna manera impulsaran, digamos, la nueva sociedad venezolana. Ahora, doctor, fíjese, dentro de todo este contexto, cuando pasamos a esa pseudodemocracia, hubo como una falsa, es decir, una traición a ese pueblo, podemos decir. Ahorita uno haciendo el análisis en 40 años, en estos 40 años que pasaron con esa gente, con esos personeros que hoy tú no los ves, su generación nueva, cómo andan por ahí, como si nada. Y parte de los que cometieron ese gran delito de ir apoyar al injerencismo en las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, hoy cuando uno ve todo esto, gracias al doctor Henry Navas por explicarlo, ¿no? Pero en ese pase uno puede decir hoy, apreciado profesor, dentro de toda esta visión, dentro de todo esta fórmula de estudio que estamos desarrollando dentro del referente informativo, que hubo una traición al pueblo que emprendió legítimamente. Cuando usted nos explicaba de Fabricio Ojeda y de otros que perecieron en esa justa causa por librarse de una dictadura, pero hubo una gran traición de parte de esos políticos, apreciado profesor. Pues claro, esa traición estaba cantada ya de hacía mucho tiempo. Ese plan estaba urdido para birlarle al pueblo venezolano, a ese movimiento popular que se levanta para deponer la dictadura, birlarle sus aspiraciones y sus anhelos de una sociedad democrática, soberana e independiente. Bueno, tal es así que meses después de la caída de Marcos Pérez Jiménez que llegan los exilados, el dulce exilio de Rómulo Betancourt, y lo primero que hace, de acuerdo a lo que nos dice Guillermo García Ponce, miembro de la Junta Patriótica, definitivamente fue a recibir Guillermo García Ponce y nos dice en su libro
a Rómulo Betancourt al aeropuerto. Lo primero que le dijo Rómulo Betancourt, que en el norte no les gustaban las actitudes de la Junta Patriótica, imagínate. Ya él venía con su agenda bajo el brazo. Tutelaje, ya lo que venía. No, ya venía, y no solo eso, lo que se va a realizar meses después, que es justamente eso que llaman la reunión en la quinta Punto Fijo de Rafael Caldera, donde se tropicaliza y donde se determina, en primer lugar, que el Partido Comunista no era congruente con el nuevo proceso democrático. Estoy hablando después que el mismo Partido Comunista, Acción Democrática, COPEI, URD, en la Junta Patriótica, sobre todo el Partido Comunista había impulsado todas las acciones correspondientes a deponer al dictador al dictador de Venezuela, que era Marcos Pérez Jiménez. Y conste que esa Junta Patriótica las propuestas de la Junta Patriótica nunca fueron la construcción de un país modelo socialista, comunista, ni mucho menos. Lo único que impulsaba la Junta Patriótica, la impulsión de instituciones democráticas, en la cual todo el pueblo venezolano, en su vida política, social, económica, pudiera verse reflejado. Eso no pasó. Por supuesto, durante todo el año 58, lo que se hace es que se crea una Junta de Transición, una Junta de Gobierno, presidida, como todos sabemos, por Wolfgang Larrazábal, quien va de alguna manera a producir un conjunto de acciones políticas que permitieron refrescar económicamente en el momento de crisis por el cual atravesaba el país. El plan de emergencia, un plan de emergencia que definitivamente procuraba generar empleos, construir vivienda para muchos venezolanos que estaban prácticamente ya en la calle, en ese proceso de quiebre político y económico de la nación. Pero también se va a realizar en el 59, comienza el proceso de elecciones. Tenía que darse el proceso de elecciones. Elecciones que a partir de ahí se van a planificar y se van a realizar. Donde, básicamente habían dos candidatos, ¿no? Para decirlo, porque Rafael Caldera estaba, pero todos sabíamos a qué obedecía Rafael Caldera. Estamos hablando de Wolfgang Larrazábal, apoyado incluso por el Partido Comunista y por sectores populares, y por supuesto Rómulo Betancourt. Eso es importante tenerlo claro. Por supuesto, como todos sabemos, gana Rómulo Betancourt con los votos fundamentalmente del campo, de la provincia, más no de las grandes ciudades. Acuérdense que todavía la Venezuela de ese entonces todavía tenía una población de la provincia muy importante. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, cuando Rómulo Betancourt llega al gobierno, ¿qué es lo primero que declara? Fíjense usted, ¿por qué la enorme traición? Lo primero, en primer lugar, que como lo que había dicho ya en el pacto de Punto Fijo, por supuesto que el Partido Comunista no era cónsono con los ideales democráticos, eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, le rebaja el 10% del salario a los trabajadores públicos. Imagínense ustedes, ya en una situación de crisis, se inaugura su gobierno rebajando, por supuesto, el salario de los trabajadores de la administración pública. Eso en medio de un conjunto de medidas de carácter impopular, y se inicia un proceso de represión. Fíjense cómo ya Rómulo Betancourt había ya creado a principios de su gobierno una réplica de lo que habían sido los órganos de seguridad de Marcos Pérez Jiménez, incluso con los mismos funcionarios de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Erasto Fernández, por ejemplo, para que tengamos una idea, y otros más, como que se llamó la Dirección General de Policía, la tristemente célebre DIGEPOL, que habría de encargarse del asesinato, de la persecución, tortura y asesinato de centenares de miles de venezolanos, no solo, del campo estudiantil, sino también de la gente de la provincia, de los sindicatos. Eso es importante. Con Betancourt, aquellas esperanzas del pueblo venezolano, que el pueblo venezolano tenía, de la construcción de una sociedad de paz, democrática y demás, va a quedar deshecha, porque es traicionado el pueblo venezolano. Las riquezas, extraídas del petróleo, las riquezas provenientes del petróleo, el petróleo, todo aquello fue entregado de mejor manera, para decirlo, al imperialismo estadounidense. Y por supuesto, lo poco que tenía el fisco que entregó Marcos Pérez Jiménez, le fue entregado a la oligarquía venezolana. ¿Qué pasó con el pueblo venezolano?
retiraron el plan de emergencia, aquel que había creado de alguna manera en ese gobierno de transición, Wolfgang Larrazábal. Esa es, digamos, esa es la historia, la breve historia de una de las más enormes traiciones que se pudieron dar durante la segunda mitad del siglo XX. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro ministro, nuestro general en jefe Ramírez Paino López, y a todo nuestro Estado Mayor Superior, igualmente a Ferrer, nuestro viceministro de servicio, nuestro mayor general, ¿vale? Nuestra Guardia Nacional, porque ya está activa, como siempre, 24 horas, 365 días al año, la unidad del servicio vial, estrategia perfecta de la Unión Cívico-Militar. Quiero saludar al coronel Viloria, por ahí ya nos mandaron los reportes de la unidad del servicio vial. Vamos a ver cómo está nuestra autopista regional del centro, ¿vale? Saludar igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este momento están activos nuestras unidades estratégicas, desde nuestras regiones estratégicas, nuestra zona de defensa integral y nuestras áreas de defensa integral. Domingo, un saludo a nuestro CEOFAN, Domingo Hernández Lara, nuestro general en jefe, pero vamos a irnos a una pausa. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Quiero saludar de verdad al alcalde de Carvajal, ¿vale? Allá en el estado Trujillo, a nuestro general Marín Leal, que está en sintonía. Igualmente saludar a nuestro almirante Pinto Blanco, gobernador del estado Sucre, patriotas por allá en cada parte. Quiero saludar a Alba Lagos desde allá, desde el estado Trujillo, a todas y todos los que estamos activos, porque es nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar perfecta. Hoy 23 de enero, activos los 365 días del año, 24 horas, no paramos. Saludar a nuestro almirante a Pinto Blanco de parte del profesor Demetrio Francisco Flores, desde aquí, desde nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y volvemos con nuestro profesor, con nuestro apreciado analista y estratega, Henry Navas, postdoctor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Apreciado doctor, 23 de enero, ¿vale? Estamos aquí en estas conversaciones recordando, pero también haciendo aproximaciones estratégicas. Y yo quería ponerme ahorita a llegar a este tiempo. Hugo Chávez, Nicolás Maduro Moros, guerras mediáticas, guerra multidimensional, pero también ese asedio que hay con las medidas coercitivas unilaterales. Una constituyente se tuvo que dar para limpiar, para irnos de verdad y neutralizar la guerra de esa Asamblea Nacional que existía y de ese Ministerio Público que hoy dignamente lo dirige nuestro poeta, nuestro apreciado doctor Tarek William Saab. Con la justicia, con la Constitución, se está haciendo una revolución. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, fíjate, definitivamente hay dos cosas. Estamos conmemorando 65 años de una victoria popular. El pueblo venezolano se lanzó a las calles a partir de ese 1 de enero de 1958 y hasta el 23 de enero, después de tomar las calles por este pueblo, logró deponer a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y meses después, debo decir, ese mismo pueblo fue totalmente traicionado por justamente las huestes de la oligarquía venezolana que habían captado justamente a algunos dirigentes de Acción Democrática. Yo quiero hacer ahí un inciso, porque justamente después del pacto de Punto Fijo, que se dio como todos sabemos, en la quinta de Punto Fijo, que estaba en Sabana Grande, aquí en Caracas, de Rafael Caldera, hay un acuerdo entre la cúpula de Acción Democrática dirigida por Rómulo Betancourt, por Rafael Caldera, la cúpula de COPEI y por supuesto Jovito Villalba. Ese acto de traición
fue tan manifiesto que las bases de Acción Democrática, las bases populares de Acción Democrática, de estudiantes, campesinos, trabajadores, viendo la reacción y la traición de Rómulo Betancourt una vez que llega al gobierno, le va a retirar apoyo, esas bases de Acción Democrática le va a retirar apoyo al betancurismo, entre otras cosas porque Betancourt va a emprender un proceso represivo, incluso diferenciado, hay que decirlo, de Marcos Pérez Jiménez. La represión de Marcos Pérez Jiménez sí era una represión de Estado, pero era selectiva. Era contra aquellos que estaban incorporados al proceso justamente de levantamiento contra su dictadura. Pero la represión de Rómulo Betancourt era contra un pueblo que se sentía traicionado y que de paso iba en procura de mejorar sus condiciones materiales de existencia. Podemos recordar al maestro Prieto en toda esta hoja de Por ruta, supuesto. cómo deslindó ante todo esto. Claro, exactamente, se van a producir dentro de Acción Democrática un conjunto de levantamientos. Uno de ellos ya de cara al año de 1960, en donde las bases de Acción Democrática se van a retirar para conformar lo que sería el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR. El MIR. Y por supuesto, de igual manera, incluso algunos sectores de COPEI, igualmente empiezan a retirar el apoyo a la cúpula de COPEI. Estoy hablando de aquello que surgió que era la izquierda cristiana. Y por supuesto, ya para ese entonces hay una situación de desarrollo del terrorismo de Estado en su máxima expresión, que quien va a crear instituciones para la ejecución de tales medidas, una represión masiva, no era selectiva, era masiva. La masacre que se va a dar justamente ahí en 1961, se va a dar aquí en la Plaza de la Concordia contra un grupo de desempleados que simplemente se concentraron para pedir que se les diera trabajo, nada más y nada menos, fueron masacrados. Y la persecución contra los sindicalistas, contra los estudiantes, contra contra la gente en el campo, que solamente solicitaba que el gobierno, ese gobierno de Betancourt, asistiera justamente a un pueblo necesitado de apoyo, para ese pueblo que se había levantado para deponer un dictador y que tenía las esperanzas de la construcción de una sociedad mejor. Pues ese pueblo fue traicionado. Y bueno, esa noche, la noche de la democracia venezolana, la traición y por supuesto estas cúpulas que se habían reunido en la Quinta de Punto Fijo van a turnarse en el poder a partir de 1959 para provocar, como todos sabemos, en ese segmento, en esa etapa de lo que algunos denominan la Cuarta República, lo que llamaron el puntofijismo. Una etapa absolutamente abyecta, llena de entreguismo de la patria ante el imperialismo estadounidense, no solo de una corrupción, sino un deterioro absoluto desde el punto de vista moral y ético de lo que era el Estado, que por supuesto, como todos sabemos, ya con el fin de la Guerra Fría, ya por allá en 1989, va a culminar con ese reventón tremendo que se va a dar con la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, que como todos sabemos va a provocar 2 años después el levantamiento de la rebelión militar del 4 de febrero y el 27 de noviembre hasta 1998, en donde se desploma todo ese periodo, digamos, hay que decirlo como historiador, que va a sobrevenir sobre una república fundada por nuestro padre libertador hasta 1930 y que llega ya en su último segmento de degradación con el puntofijismo hasta 1998, va a ser restituida nuevamente en su carácter soberano e independiente para defensa de los intereses de la patria y del pueblo por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez. Un punto de inflexión histórica, podemos decir, lo que causó del 1998 para acá, rompimiento. Pero claro, por supuesto, porque no era lo que va a suceder en 1998 con el triunfo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. No es el avenimiento de un nuevo gobierno, no lo es, es el surgimiento de un nuevo paradigma, de una nueva república, como bien lo manifestaba no solo nuestro comandante Hugo Chávez, sino toda aquella vanguardia creada por el pueblo en el fragor de sus anhelos, de sus luchas,
que era más la creación de esa quinta república que retomaba las ideas bolivarianas, aquellas que dieron sentido y que forman parte de lo que son los fundamentos del surgimiento de la República de Venezuela, que fue, por supuesto, birlada por una oligarquía entreguista desde 1930 hasta 1998, hay que decirlo. Y el rostro, digamos, el rostro más descompuesto, más miserable de esa oligarquía apátrida, lo vimos justamente durante ese periodo con Rómulo Betancourt, con la enorme traición al pueblo venezolano, después de esa victoria tremenda del que estamos conmemorando hasta 1998. Fíjense, son esas visiones hoy que tenemos que encontrarnos, ¿no? Porque como que las revoluciones van encantando. No es casual este poco de traidores que hemos tenido por aquí. Por eso hay que estar ojo pelado. Nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, no le ha sido fácil. No le ha sido fácil. Entre medidas coercitivas, entre traidoras y traidores. Hoy vemos como la patria del Padre Bolívar, de este Dios eterno que está aquí, está llevando a buen puerto, porque esta coyuntura vamos a salir airosos. Y hoy, 23 de enero del año 2023, en vivo y en directo desde nuestra televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos haciendo este ejercicio permanente, estos estudios en vivo y en directo contigo. Enamórate de TVFAN. Saludar a todas y todos desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, porque tenemos una visión, profesor. Nosotros salimos en redes sociales y en el canal de nuestro YouTube. Muchos mensajes siempre nos llegan y estamos activos, estamos enamorados de lo que es hoy el Estado social, un Estado que está pendiente de ti. Vamos a irnos a una pausa. Saludar a nuestro mayor general rector Pascualino Angelillo Fernández, que está en sintonía, está activo hoy con su muchachada para ir a la actividad de hoy, en cual nuestro estudiantes, el estudiante universitario participa hoy, igualmente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Saludar a nuestro mayor general Sabarce, por allá, excomandante de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Están en sintonía, de verdad, sus muchachadas. Por ahí nos están mandando saludos a la UNEFA, 69 espacios de la UNES igualmente. Mi comandante y jefe, presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Está nuestra muchachada, está la educación universitaria, Pascualino, te felicito por ahí, Pascualino Angelillo Fernández, ¿vale? Sí, señor. Ex secretario del Consejo de Defensa, currículum perfecto, postdoctor, un saludo. Bueno, ciertamente un saludo para Pascualino, un saludo para nuestro querido y estimado rector de la UNEFA. Asimismo, también quisiera enviarle un saludo a nuestros alumnos de la, por supuesto, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, de la Maestría en Seguridad de la Nación de Dedicación Exclusiva y a la Maestría en Seguridad de la Nación Nocturna, por supuesto, igualmente a los miembros del Doctorado en Seguridad de la Nación y no podía ser de otra manera a la Maestría de Historia Militar, quienes están seguramente atentos a lo que estamos presentando y manifestando en el día de hoy. Fíjate, Henry, fíjate, estamos activos por aquí. Quiero agradecerle, de verdad, quiero agradecerle a la UNEFA. Estamos activos a las 8:19 de la mañana. Por ahí varios mensajes, quiero saludar de verdad, porque están activos, claro, activos. No. Y la UNED también, estamos activos. Es la educación universitaria de esa visión holística. Preparados para asistir a la concentración revolucionaria en conmemoración de la victoria, del pueblo venezolano. Y activos, universidades abiertas de nuevo tipo, universidades que están dando clase ahorita, la UNEFA y la UNES. Saludarlo, de verdad. Igualmente para la señora Magíster
en Relaciones Internacionales, entonces María Ballesteros, quien está pendiente, mandándonos mensajes cada rato, atenta de lo que aquí, justamente como siempre, en Referente Informativo estamos presentando. Bueno, estamos hablando entonces de la vigencia de esa victoria popular, la vigencia de ese esfuerzo tremendo del pueblo venezolano que se manifiesta a lo largo de su historia. Debo decir, así como ha sido traicionado el movimiento popular venezolano después de la muerte, aquella muerte de nuestro, nada más y nada menos que nuestro padre libertador, cuando aquellos traidores del Congreso de Valencia, debo decir, en 1830, proscribían a nuestro padre libertador, de igual manera se van a producir nuevos levantamientos bolivarianos, como el de Ezequiel Zamora, quien también fue traicionado y asesinado por las balas, por una bala asesina, traidora, que venía de su propia fuerza. Seguramente una bala que tenía nombre y apellido, que tenía igualmente la intención de acabar con la retoma de los ideales bolivarianos asumida por ese general de hombres libres, Ezequiel Zamora. Luego lo mismo, la traición. ¿Contra quién? Contra nada más y nada menos, contra Cipriano Castro, quien se va a enfrentar contra la hegemonía de los imperios y sobre todo contra el imperialismo estadounidense, que nos despojaba de nuestra riqueza, como siempre. La traición del pueblo venezolano de parte, por supuesto, de Juan Vicente Gómez, y luego la traición contra Isaías Medina Angarita, la traición contra el pueblo venezolano del 23 de enero de 1958, para luego en 1998 obtener un rotundo triunfo para desquitarnos de toda esa historia de traiciones, venidas la mayoría de ellas desde los centros de dominación mundial con el concurso de nuestras oligarquías apátridas. Lo cierto es que el 23 de enero de 1958 vive en el corazón de los venezolanos, no solo de los venezolanos de mi edad, de los de más edad inclusive, sino en los venezolanos jóvenes de hoy, quienes deben tener en su memoria la rebeldía, la dignidad de un pueblo que nunca dejó de luchar y que hasta obtener su triunfo para obtener la soberanía e independencia, y que hoy resiste de alguna manera contra esta criminal guerra que se nos aplica en materia económica, política, social, de todo punto de vista militar, desde la aplicación de la guerra multidimensional, multiforme y por supuesto en la guerra híbrida, como la llaman otros por allí, o guerra difusa. Fíjate, por ahí quiero agradecerle a toda esta visión, usted que está hablando de la doctrina del Padre Libertador, con el multicentrismo y que la multipolaridad. Ya esta semana arranca, estamos en vivo, arranca la CELAC en Argentina, ya están llegando jefes de Estado, jefes de gobierno Argentina. No podía faltar que hoy, hablando de libertad, hablando de justicia, hablando de multipolaridad, de doctrina del Padre Libertador, usted que tiene todos estos elementos, ¿qué podemos decir también de esto que se nos hermana? Sí, bueno, así nuestro gobierno va... Claro, así como decimos nosotros que las luchas del pueblo venezolano y las traiciones que se han dado a lo largo de la historia patria, aquella que proviene sobre todo del esfuerzo emancipador de principios del siglo XIX, no solo fue en Venezuela. Ese proceso de traiciones se ha dado a lo largo y ancho de toda la América Meridional, porque no estoy hablando nada más de la oligarquía venezolana, estoy hablando del imperialismo y la oligarquía venezolana, quienes desde la época de la independencia, por cierto, no solo de la República de Venezuela, sino de toda la América Meridional, depusieron la posibilidad de que unidos pudiéramos enfrentarnos a las apetencias voraces de imperios y de potencias como en ese momento Estados Unidos. Debo decir que en ese sentido la dignidad del pueblo latinoamericano está presente hoy cuando se repuso de ese conjunto de golpes de Estado, de los lufer que se van a dar después de lo que se llamó la primera década, la década de oro del siglo XXI, que fue de 2000 hasta el 2013 por lo menos, en la cual los gobiernos progresistas apuntaron a la realización de programas y políticas públicas para justamente satisfacer las necesidades de sus respectivos pueblos. Los gobiernos en aquel entonces, todos los gobiernos que apuntaban hacia la conquista, la reconquista de su soberanía e independencia, que fueron depuestos, hoy han regresado
Han regresado porque los pueblos con su dignidad y coraje en la América Meridional han repuesto a los gobiernos progresistas. Y en nuestra opinión, hemos regresado, el pueblo ha regresado en Latinoamérica y el Caribe, y lo vemos justamente en el escenario de eso que llaman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en donde hoy se plantean, unidos todos, los elementos fundamentales de lo que definitivamente va a ser la nueva dirección de eso que soñó Bolívar una vez, que fue el Congreso o la Liga Confederada, o la Liga de Estados Hispanoamericanos. Fíjense cómo debe estar Monroe, esa doctrina Monroe, cuando con Petro, imaginémonos ahorita lo que va a pasar esta semana. Petro, quiero saludar a las representaciones consulares de parte de todo nuestro equipo, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de toda esta visión holística de ese encuentro ahorita allá en Argentina de la CELAC. ¿Cómo se va a poner ese monroísmo allá en Estados Unidos? Exactamente, y esperamos que la CELAC tome en cuenta en la actualidad las acciones que se realizan desde el imperialismo y de la monarquía para deponer nuevamente lo que pasó después del 2010, de poner a los gobiernos progresistas, porque la derecha en ese sentido es criminal, que no cree en ningún tipo de legalidades. Mira, lo que hemos visto en Perú con Pedro Castillo, que desde que llegó al poder buscaron deponerlo y lo tienen preso. ¿Cuántos asesinatos no se están produciendo en esa dictadura horrorosa que hoy ensombrece a la sociedad peruana? Lo que pasó con Lula, ahora no hace mucho, los primeros días del año 2023. La vicepresidenta de Colombia, claro, fue un intento. Cuidado, porque están convocando para el 12 de febrero la oligarquía cachaca, justamente en concurso con las bases militares estadounidenses. En Colombia están convocando un paro general. Eso hay que alertarlo. Es decir, eso no es para Colombia nada más, ni tampoco para Brasil. Ese es para toda Latinoamérica. Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debe atajar el proceso conspirativo contra los gobiernos progresistas en el contexto latinoamericano caribeño para conjurar esa conspiración urdida desde el Pentágono y desde el Departamento de Estado, con el concurso, hay que decirlo, de las derechas entreguistas y apátridas de la América Meridional. Alerta con eso, no debemos en ningún momento bajar la guardia. El hecho de que hayamos resistido, de que hayamos repuesto a los gobiernos progresistas, lo que nos hace es comprometernos más con la defensa de lo que hemos conquistado. Sí, así es, profesor. Quiero agradecerle hoy, 23 de enero, que haya tomado un tiempo para conversar. Hemos estado activos con las redes sociales, hemos estado activos con los mensajes, con todo y todo. Quiero reiterarle la invitación desde aquí, de Referente Informativo, a ver una marcha que va a culminar dentro de nuestro Palacio de Miraflores, no nada más para que asistan, sino para que nos tengamos presente todo esto que hemos conversado hoy. Yo creo que la conciencia es el mejor antídoto que nosotros podemos tener. Está igualmente lo que es las respectivas actividades que tiene nuestro gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, pero también dentro de todo esto está la conciencia, y es una de las cosas que trabajamos diariamente dentro de Referente Informativo, que está en el cañón comunicacional por la paz, que es TVFAN. ¿Qué podemos decir antes de irnos por el día de hoy? Por supuesto que la conciencia. Sin conciencia no puede haber patria. Y creo que los venezolanos, en este caso, debo decirlo, mi propio terruño, Venezuela, nuestra patria, ha manifestado en todas las maneras, de todas las formas, que tiene un alto nivel de conciencia. Y por ello, justamente, debemos, entendiendo las dificultades, las enormes dificultades que tenemos por el bloqueo y por la guerra económica, y por supuesto por los propios errores que hemos cometido, sin la menor duda. Esto es un proceso que no está exento de cometer errores, pero tenemos que recuperarnos, superar los errores y continuar adelante. Bueno, por el día de hoy quiero saludar a mi señora, a la doctora Rosana Seleno, y a todo este equipo perfecto, a usted, a nuestro general Benzi Guerrero, a nuestro productor Demetrio Francisco Flores, a toda esta visión holística que desde TVFAN, como ventana comunicacional por la paz, salimos de las 7 de la mañana todos los días. Que pasen un feliz día, apreciado profesor, y nos vemos en otra oportunidad.